Hola amigos, bienvenidos una vez más a las reseñas del canal de novela histórica. Hoy os voy a hablar de un libro que creo que hemos oído hablar de él o hemos visto en reiteradas ocasiones que se recomendaba en el grupo, pero me he dado cuenta que no todos lo conocen y creo que es una obra que todo el mundo debería de leer, ya que considero que es un clásico ya de la novela histórica. Así que nos vemos en un segundito. Bueno, pues como os estaba comentando, os voy a hablar de un libro que yo creo que debe ser ya un clásico de la literatura universal. Os hablo de Historia de Roma de Indro Montanelli. Esta es la edición que tenemos nosotros en casa, que tiene más años que Matusalén. Y bueno, como siempre os voy a leer la contraportada, que dice: jamás ciudad del mundo tuvo una historia más maravillosa, y esta nunca fue contada de forma tan brillante. Durante 12 siglos, desde el 753 a.C. al 476 d.C., todos los caminos llevaban a Roma, y en adelante el mundo siguió la senda de su tradición. La improvisación genial de Aníbal cruzando los Alpes con sus elefantes, las dudas del César al pasar el Rubicón, las vanidades de Cicerón ejerciendo de abogado. La obra de Montanelli es un continuo discurrir de relatos donde se cuenta lo primordial para entender la historia sin desdeñar la anécdota trivial y viva. Bueno, pues he decidido recomendar esta novela porque en el grupo en reiteradas ocasiones se solicita pues recomendaciones de novelas que nos acerquen o nos sumerjan en una época determinada, que además de contarnos una historia, pues nos introduzcan en ella, nos hagan conocer la época en la que se narra la obra. Y entonces he considerado que esta novela es idónea precisamente para aquel lector que quiera sumergirse en el periodo más apasionante, no sé qué es esto, de un pueblo llamado a convertirse en imperio. Es por eso que he decidido hablar de esta obra, y del mismo modo que os voy a hablar de esta obra que es Historia de Roma, lo podéis extrapolar perfectamente a Historia de Grecia, ¿vale? Pero bueno, en esta ocasión nos introducimos en Roma y así pues es que nos llevamos. Bueno, la novela se divide en una serie de capítulos cortitos, directos, de una escritura muy cómoda, muy amena, muy llana y sobre todo muy directa. Entonces es como pequeños cuentos para mayores sobre las diferentes etapas que recorren la historia de Roma. Bueno, de hecho el propio Montanelli en el prólogo, esta que hace al lector, advierte que esta obra mm, no va a descubrir nada nuevo, sino que acercará al lector a la ciudad de Roma o a la creación de Roma, al imperio, de forma sencilla, con un estilo, pues como os he comentado, llano, fácil y desde luego muy, pero que muy ameno. Además considero que es una obra también muy pedagógica, que enseña mucho y entretiene a la par. Y os voy a leer lo que yo, como siempre, ya vamos a destripar, bueno, no nada de la obra, sino que voy a destruir para variar la sinopsis o contraportada. Porque yo creo que tenían que haber puesto otra cosa. Porque en el interior aparece un texto que es maravilloso y dice: encerrad en casa vuestras esposas, que viene el calvo seductor. Gritaba la soldadesca al desfilar triunfal por las calles de Roma, refiriéndose a su jefe, Julio César, de vuelta de conquistar las Galias. Dice: así, noticiando lo privado y lo público, encajando el mayor rigor documental bebido en las fuentes de Plutarco, Polibio, Tito Livio o Suetonio, en un molde periodístico que hace de la lectura un placer, Montanelli nos cuenta una de las etapas más importantes y apasionantes
de los anales del género humano, la historia de Roma. Ab urbe condita, es decir, desde la legendaria fundación de la ciudad por Rómulo y Remo el 21 de abril del 753 a.C., hasta la caída del imperio en manos del bárbaro Odoacro en el año 476. Roma fue escenario de los hechos más grandiosos y de los más viles, la admirable creación de la República y la atroz destrucción de Cartago, la invención del derecho y el esplendor de la oratoria de Cicerón, pero también de la burocracia y la corrupción, la sabiduría de Séneca, Adriano y Marco Aurelio frente a la crueldad de Calígula y Nerón, la ciudad del Senado y del pueblo, además de la esclavitud y la tiranía. La Roma estoica, la epicúrea, la cristiana. Escuchar la historia de labios de Montanelli es como degustar una golosina. Es que no me digáis que eso no tenía que estar en el otro lado. Pero bueno. En definitiva, este vídeo hoy es cortito porque la verdad es que no he podido trabajar una reseña mejor. Hemos estado muy liados con el tema de la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Y bueno, pues eso la verdad es que ha absorbido bastante tiempo que he tenido que recuperar durante esta semana. Y además en el club de lectura, pues este mes es muy activo para mí y entonces he tenido un poco menos de tiempo. No obstante, no quería faltar a la cita una vez que retomamos otra vez las reseñas de novela histórica y es por eso que os he querido recomendar la obra Historia de Roma de Indro Montanelli y recuerdo que este vídeo lo podéis extrapolar perfectamente a Historia de Grecia, porque es prácticamente igual, la misma pluma, la misma estructura, es exactamente igual. Así que los que os queráis introducir en la historia de Roma o de Grecia, la novela de Indro Montanelli es perfecta. Bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene.